Hoy os voy a mostrar cómo hacer un molde de un plomo, para copiar o para modificar cualquier tipo de plomo que hayáis utilizado, hayáis encontrado y no encontréis en vuestra tienda habitual. Bueno, pues hay un sistema más o menos fácil y sencillo de cómo hacer un molde para un plomo. Voy a hacer un molde de este plomo y para ello vamos a utilizar una silicona que tenemos aquí, que es epoxi, es de 2 componentes. Esto es como una plastilina. Y voy a utilizar como soporte del molde, os sonará, es una caja de alfileres. He cogido vieja, son dos partes que son iguales. Entonces, bueno, lo que hago es, primero relleno con la cantidad de masa que necesito ambas partes. Esta masilla que veis aquí a modo de plastilina es una silicona que tiene la peculiaridad de que cuando queda dura sigue siendo un poco elástica. Entonces nos permite desmoldar bien los plomos y también nos permite ajustar los moldes a como queramos. Bien, pues tengo las dos partes más o menos llenas con la cantidad precisa y es el momento que me toca añadir a la silicona el endurecedor y esto pues le añadimos esta parte así y nos toca amasarlo. Es importante que esto, aunque tenemos un espacio de tiempo para el molde, no podemos dormirnos porque dependiendo de la cantidad de endurecedor que le echemos, pues fragua mucho más rápido o más lento. Es muy importante que amasemos bien y que quede bien mezclada toda la parte que endurece con lo que es la base de la silicona, porque si no, a la hora de fundir luego el plomo, nos vamos a encontrar con problemas, que el calor va a fundir la silicona que no ha cogido la parte dura. Bien. Observamos ya que tiene un color más o menos uniforme y es el momento de devolverla al molde. La colocamos en el soporte y cogemos el plomo y lo colocamos en el medio, como os voy enseñando. Apretamos todo el material para que quede bien uniforme al lado del plomo. Y en esta primera parte, con un bolígrafo, un lapicero, bueno, esto es un pincelín, vamos a hacer un par de agujeros que luego nos van a servir para generar las guías del molde. Ahora que ya tenemos dura la primera parte, es muy conveniente dejar esta parte lo más lisa posible para que el plomo quede luego perfecto. Entonces vamos a coger con el cúter y vamos a ir recortando para que nos quede planito, planito. Bueno, como veis he dejado esta superficie lo más lisa posible para evitar que se pegue una parte del molde con la otra. Ahora cogemos un poquito de aceite en spray y antes de fijar la otra parte lo que hacemos es aplicarle un poquitín de aceite, que lo que va a hacer es evitar que se pegue una parte del molde con la otra. Nos vamos a la otra parte del molde, que ya teníamos la cantidad de silicona precisa para hacer la segunda parte, y hacemos la misma operación. Bien, y una vez que la tenemos mezclada, en este momento lo primero que tenemos que hacer es coger un trocitín y meterlo en la parte que va a utilizar después para guiar el molde. Es muy importante hacer esta operación porque así eso queda siempre lleno. De la otra forma podríamos tener problemas que no apretáramos bien y no se llenaran los agujeros y luego bueno, pues se nos moviera el molde a la hora de hacer el plomo. Metemos toda la parte de la silicona en la otra pieza y como tiene la misma forma lo único que vamos a hacer es meterlo y apretar para que vaya saliendo la silicona sobrante y así nos garantizamos que hemos completado, cuando sale silicona por toda la parte de las juntas del molde, nos garantizamos que con la presión que hemos ejercido hemos llenado todo el espacio que ocupa el plomo, que ocupa el molde, perdón, y así nos queda el plomo perfectamente. Tras esperar unos minutos, comprobamos que la silicona ya está lo suficientemente dura, con lo cual nuestro molde ya estará finalizado. Cogemos nuevamente el cúter y cortamos los sobrantes para poder conseguir sacar las dos partes de nuestro molde
perfecto estado. Bien, este es un proceso delicadito, hay que ir con cuidado. Y como es plástico, pues sacamos por un lado la primera parte, por otro lado la segunda. Y sacamos por un lado la segunda parte que hemos puesto con los dos tetones que ocupan el espacio de los dos agujeros. Y en la otra parte pues tenemos el plomo que hemos introducido la primera vez. Lo sacamos y lo quitamos. En este momento ya tenemos el molde listo. Entonces, bueno, llega el momento de modificarlo y aparte de eso tenemos que hacerle un agujero por el cual vamos a introducir el plomo y vamos a alimentar el molde que se llama. Bien, para eso siempre lo más aconsejable es buscar un punto muy alto del plomo. Yo, por ejemplo, para este plomo, pues lo haría aquí. Y en este punto lo que voy a hacer es un corte siempre cónico para que nos dé bastante espacio de llenado y cuando nos arribamos al plomo un poquitín más pequeño para que no quede mucha marca. Bien, esto que he hecho en la primera parte, pues pongo el molde y busco y marco la zona que he cogido de la otra parte y vuelvo a hacer utilizando esas marcas, vuelvo a hacer el corte. Como veis he hecho un ángulo en una parte y otro ángulo en la otra parte. Una vez que los junto, va a quedar un orificio por el cual yo voy a poder introducir el plomo y va a llenarse el molde. La segunda parte que tenemos que hacer es, bueno, pues este plomo viene con este formato de merillón. Yo pues tal vez no lo tenga o quiera modificarlo, meter una varilla. Entonces, bueno, yo voy a meter este merillón que es un poquito más grande y pruebo. Como veo que me va a dar problemas, pues lo que voy a hacer es modificar un poco el plomo. Cojo y esta parte se me queda pequeña para mi merillón, pues la modifico. Hasta que consigo que mi merillón queda perfectamente colocado donde yo quiero que vaya. En este momento cierro el molde con el merillón ya dentro y lo que voy a utilizar es una pinza de presión para que no se me abra. Y llega el momento en el cual pues tenemos que tener cuidado, que es la fundición del plomo. Yo tengo esta máquina que está preparada para ello, en la cual pues mediante plomos viejos que se han quedado estos de bola que tenemos ya utilizados y se han quedado cerrados y no sirven para nada, pues los vamos a reutilizar. O bien podríamos comprar plomo o buscar plomo en la chatarra. Como veis, cuando he hecho el plomo, la basura que tiene el plomo sale y es bastante tóxico. Entonces es conveniente que lo hagáis en un sitio abierto, en un garaje o en un sitio donde podáis ventilarlo. Y ahora ya pues es muy sencillo. Veis este pitorro que tiene aquí y esta llave lo que hace es abrirnos el paso del hilo del plomo. Vamos a abrir y como veis que hay un chorrito fino de plomo y esperamos hasta que se vaya llenando. Va cayendo el plomo y va llenando el molde. En el momento que el molde lo tenemos lleno, ahora me toca esperar unos instantes a esperar que el plomo quede frío y yo lo pueda trabajar sin riesgo a quemarme. Una vez que observamos que el plomo se ha enfriado y que ya no está líquido, pues quitamos la pinza y vamos a abrir el molde con cuidado, quitamos una parte y siempre ayudándonos de alguna herramienta sacamos el plomo. Es conveniente utilizar siempre alicates o alguna cosa porque esto todavía está bastante caliente, ¿eh? Como veis, este es el resultado del plomo y claro, le queda ahí la parte que hemos utilizado de alimentador. Bueno, pues sencillo, es bastante sencillo porque el plomo tiene una gran densidad y por eso pesa mucho, pero no es muy duro. Entonces cogemos una tenaza, cortamos el sobrante del plomo y lo volvemos a echar a fundir. Bueno, pues aquí os dejo nuestra copia y el original. Queda más rugoso porque esto está hecho en moldes de aluminio y de otra forma, pero bueno, de esta manera que os he enseñado podemos conseguir esos plomos que tuvimos una vez y no encontramos o ese diseño que se nos ha ocurrido y que queremos desarrollar nosotros mismos.